50 años, medio siglo clavando la mirada en el cielo, esperando el momento exacto en el que nuestra especie por fin se atreviera a volver. Y entonces ocurre. Ese monstruo de 100 metros escupe fuego, desgarra la noche y el mundo entero suelta el aire de golpe. Las redes sociales estallan, las portadas se llenan de luz y los titulares dictan sentencia. El despegue de Artemis II es un éxito rotundo. Pero los titulares omiten cosas. Mientras el planeta celebraba, nosotros celebrábamos. En el interior de las salas de control se libraba una batalla silenciosa y aterradora. Una batalla contra la fragilidad de lo invisible. Porque toda esa fuerza bruta, todo ese orgullo de titanio, no sirve de absolutamente nada si pierdes tu conexión con la Tierra a decenas de miles de kilómetros por hora. La frontera entre ser un explorador que hace historia o un náufrago perdido en la oscuridad depende de un finísimo hilo de datos. Un hilo que estuvo a punto de romperse antes siquiera de abandonar nuestra órbita. Para que entendáis la verdadera magnitud de lo que ocurrió el pasado miércoles y cómo me golpeó ese susto, os pido que cerréis los ojos y viajéis conmigo. Olvidad por un momento el sol de Florida o las pantallas del centro de control y venid a la costa de Irlanda. Porque muchos me preguntasteis por qué no hubo directo en el canal, aquí en YouTube. Y la razón es profundamente humana. Era Semana Santa, y hasta los que vivimos con la mente en las estrellas, necesitamos poner los pies en la tierra y reponer fuerzas con la familia. Estábamos en la habitación 424 del Samuel Hotel en Cork, en Irlanda. Acabábamos de llegar en tren tras 3 días pateando Dublín. Y mi cerebro estaba fundido. Tenía interiorizado que el despegue sería pasada la medianoche por la hora de lanzamiento en España. Pero el caos de los viajes es traicionero. Y es que olvidé que en Irlanda es 1 hora menos. Vaya faena, pero no os preocupéis porque bendita sea la casualidad que me hizo abrir el portátil, el ordenador, para asomarme a los directos aquí en YouTube, tanto de la NASA como de mi amigo Javier Santaolalla. Y al ver la cuenta atrás en rojo, la sangre se me heló. Y es que estuve a un solo error de cálculo, de perder el instante en el que la humanidad volvía a romper sus cadenas con la órbita terrestre. Eran las 11:30 de la noche en Cork. Y fuera, el viento golpeaba los cristales, pero dentro de la habitación, mi hija de 13 años y yo, éramos 2 siluetas iluminadas por el brillo frío de un portátil. Esa noche no hubo plató, no estuve aquí con vosotros. Hice de divulgador improvisado en pijama a pie de cama. Y dejadme deciros algo, no hay mejor forma de inyectar pasión por la ciencia que susurrarle el futuro a tu hija mientras el mundo está a punto de cambiar. Os garantizo que ella recordará ese momento toda su vida. Pero claro, a los 13 años, los cuentos de hadas se evaporan. Ella sabe que el espacio no perdona. Y me soltó muy seria que ni por 100 millones de euros, ni por conocer en persona a Olivia Rodrigo o a Taylor Swift, se subiría a ese cohete. Que bastante suplicio tuvo con ya apretar los dientes cuando nos subimos en el avión de Ryanair para volar de Girona a Irlanda. Bastante tuvo con eso que para subir en un cohete. Pero tras la broma, me disparó una pregunta que me desarmó por completo. Papá, si ya lo teníamos todo, si ya fuimos, ¿por qué hemos tardado medio siglo en atrevernos a volver? Y claro, se lo expliqué. Una pregunta que incluso me han hecho amigos míos. Y se lo expliqué allí en la cama. Y le dije que no se trata de repetir el Apolo, de hacer lo mismo. No hemos vuelto antes porque esta vez no vamos a plantar una bandera y salir corriendo. Esta vez hemos tenido que construir una arquitectura desde cero, un cohete distinto, una nave preparada para meses de viaje, sistemas de soporte vital que no existían y redes de comunicación capaces de cruzar el abismo. No es una visita, es el inicio de una presencia humana permanente. Y mientras le hacía de padre y divulgador improvisado bajo ese techo de esa habitación de Cork, en nuestra pantalla, la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy respiraba. Allí, bajo los focos, se alzaba el SLS, un monstruo de casi 100 metros de altura, el heredero directo de décadas de ingeniería y la columna vertebral del regreso al espacio profundo. Estaba exhalando nubes criogénicas constantes. Era el aliento helado del oxígeno y el hidrógeno líquido purgándose a temperaturas extremas antes del gran salto. La realidad es que la plataforma no sostenía un vehículo, sostenía una reacción química domesticada al límite, una bestia de fuego obligada a permanecer quieta, solo unos segundos más. Y entonces, a las 18:35 hora local, el infierno se hizo luz. Un torrente de agua inundó la rampa para domar un sonido que de otro modo castigaría la estructura de la nave
hasta lo inasumible, y el monstruo se alzó como una catedral de fuego. Fue el rugido del siglo. Y en la punta de esa lanza iban Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, 4 latidos encerrados en la cápsula Orión, bautizada oficialmente por ellos como Integrity, sí, Integrity, un nombre que es una declaración de intenciones, porque en el vacío, la integridad y la confianza en el de al lado son tu única coraza. Y el ascenso fue un ballet de precisión, una coreografía de miles de piezas moviéndose al unísono hacia el vacío. Pero el espacio profundo no perdona el exceso de confianza. Poco después de alcanzar la órbita, ocurrió una pérdida de comunicaciones bidireccionales. No fue un drama apocalíptico de 1 hora. Fue un fallo breve de configuración en el sistema terrestre TDRS, pero en aquella habitación de Core, yo y mi hija sufrimos ese silencio repentino que nos cortó la respiración. Fue el recordatorio de que el éxito de nuestra especie no depende solo de estructuras y sistemas robustos, sino de la precisión absoluta en cada enlace de radio. Ese miércoles vimos que incluso un gigante tiene pies de barro si el hilo invisible que nos une se tensa demasiado. Lo más inquietante es que la Integrity se estaba adentrando en una auténtica tierra de nadie. Estábamos a punto de ver cómo la Orión soltaba por fin la mano de su madre. Por suerte, el silencio se rompió. Las pantallas de Houston volvieron a la vida. La telemetría regresó como un soplo de aire fresco y los aplausos estallaron en el centro de control como una descarga de adrenalina pura. Y fijaos en lo simbólico de este instante, porque no salieron disparados hacia la Luna nada más despegar, porque primero tuvieron que completar 2 vueltas enteras a la Tierra, como un rito de iniciación orbital, como si la nave tuviera que demostrar, todavía bajo la mirada del planeta, que era digna de abandonarlo. Estaban en la fase de prueba definitiva, el último examen, antes de que la gravedad nos diera el visto bueno para el gran salto. Pero el universo tiene un sentido del humor negrísimo y una oportunidad cruel, porque mientras los ingenieros suspiraban de alivio por haber recuperado ese hilo invisible con la nave, en la penumbra de la cabina nació una luz roja. Sí, saltó una luz. Una luz intermitente, estridente y profundamente humana. El sistema de residuos, el inodoro de la Orión, lanzaba su primer aviso de auxilio, antes incluso de que la tripulación tuviera tiempo de asimilar que, por fin, estaban navegando solos hacia la Luna, la tecnología más avanzada de nuestra especie, humillada por la biología más básica. Y es que hoy nos traigo el informe edulcorado de los telediarios. Vamos a abrir juntos la bitácora de Artemis II para recorrer los primeros 5 días de una misión que nos ha tenido en vilo. Vamos también a vivir un pilotaje manual histórico, a escasos metros de un coloso de metal. También la proeza técnica de probar las nuevas comunicaciones láser en alta definición. Y ese instante eléctrico del Full Send que nos sacó de casa tras 50 años de ausencia. Y es que Artemis II no es turismo orbital con destino a la Luna. Es un examen de supervivencia técnica. Es la primera vez que la NASA confía la vida de 4 seres humanos a la Orión para demostrar que esta nave no solo puede volar, sino que puede sostener la vida, obedecer el pulso humano y, lo más importante, regresar desde la negrura del espacio profundo. Soy JJ Priego. Bienvenidos al evento de nuestra generación. Bienvenidos a un vídeo brutal, porque recordad que siempre aquí sabemos perfectamente que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para viajar a la Luna y mirar directamente a los ojos del abismo? Pues vamos a curiosear. Imaginad la sensación de los astronautas. Acabas de esquivar esa primera bala invisible de las comunicaciones. El corazón te late a 1000 por hora. El sudor frío se te seca en la frente. Y por fin, suelta ese aire que llevabas minutos conteniendo. Respiras, estás vivo, pero el abismo no admite distracciones, jamás. Porque justo en ese instante de monumental falsa paz, cuando los ecos de los aplausos aún vibraban en las consolas de Houston, una luz roja, estridente y punzante, como os he dicho, nació en el panel principal de la Integrity. No indicaba una brecha en el casco, no era una agonía en el motor principal, era un problema infinitamente más terrenal.
el sistema de residuos. El inodoro de la nave acababa de decir basta. Para lo que estamos aquí abajo, esto puede arrancar una sonrisa cómplice, pero a miles de kilómetros de la Tierra, encerrados en una campana sellada, esto no tiene nada de gracioso. Además, fijaos en la ironía, porque los héroes del Apolo se enfrentaban al vacío con soluciones casi medievales, bolsas de plástico y cinta adhesiva. Y hoy, la sofisticada Orión nos recuerda que la biología no entiende de presupuestos millonarios. Un fallo en el váter espacial no es una simple molestia, es el inicio de una pesadilla biológica silenciosa. Si el sistema de vacío falla, los residuos escapan, contaminando el aire, atacando la higiene de la cabina y comprometiendo los delicados sistemas de soporte vital. Y así, una proeza tecnológica puede quedar herida de muerte por el más mundano de los errores. Y hago un paréntesis rápido aquí, porque si queréis que prepare un vídeo detallado y sin filtros sobre cómo gestionan estas cosas allí arriba, cómo van al lavabo, cómo se duchan, cómo comen o qué música escuchan rumbo a la luna, reventad el botón de likes y dejádmelo ahora mismo en los comentarios. Y cierro paréntesis. Y dicho esto, quiero que os paréis un segundo y prestéis mucha atención a la cronología, porque esto es fascinante. Porque el espacio no te da un descanso para que arregles tus problemas de fontanería. El reloj de la misión seguía corriendo. Quiero que visualicéis este momento como si fuera una pantalla dividida en una película. En la mitad izquierda de vuestra pantalla tenéis el interior de la cabina. Aquí veis a astronautas manchados de sudor, sacando herramientas, lidiando con un sistema de residuos rebelde, luchando por asegurar la habitabilidad de su hogar para los próximos días. Y en la mitad derecha de la pantalla, al mismo tiempo, el exterior de la nave, Houston, rompe el silencio por radio y lanza una orden que no puede esperar. Toman los mandos. Sí, todo a la vez, el inodoro que fallaba y Houston que te dice: toma los mandos. Porque mientras intentaban contener el desastre en el baño, la misión les exigía ejecutar el primer gran examen de vuelo, la demostración de proximidad, porque la Integrity ejecutó una maniobra automática casi elegante, un giro completo sobre sí misma para darse la vuelta y mirar cara a cara al coloso que acababan de dejar atrás. Sí, la ICPS, la Interim Cryogenic Propulsion Stage, la enorme etapa superior del cohete SLS que les había dado el impulso vital para salir de la atmósfera. Pues bien, ese tanque inerte ya no era basura espacial, era su primer compañero de baile, y el objetivo era una pequeña diana de apenas 60 centímetros, pintada en su fuselaje. Y entonces, durante los siguientes 70 minutos, la Integrity dejó de ser un pasajero de la informática para convertirse en una extensión de los nervios del piloto Victor Glover, porque la nave retrocedió unos 90 metros para probar su agilidad y luego, como un depredador acercándose a su presa, volvió a avanzar con precisión de relojero hasta quedarse a tan solo 9 metros de ese gigante de metal afilado. Para que os hagáis una idea de lo tremendamente difícil que es lo que hizo Victor Glover con sus propias manos, pensad que maniobrar en el espacio es como intentar aparcar un portaaviones en un puerto minúsculo, usando únicamente un spray de aire comprimido, sí, un spray de aire, porque no hay rozamiento, no hay frenos. Cada pulsación del joystick es un pacto con la física, porque si empujas 1 milímetro de más, la nave seguirá moviéndose para siempre, a menos que apliques la fuerza exacta en dirección contraria. Y no era postureo, no era postureo técnico para las cámaras, no, era supervivencia pura, porque en el espacio profundo no existe el GPS. Cada metro ganado junto a la ICPS medía nuestra capacidad futura para movernos y acoplarnos a otros vehículos en la oscuridad total. Estaban entrenando la vista y el pulso para lo que vendrá después con Artemis 3, cuando tengan que encontrarse y acoplarse con el módulo de aterrizaje lunar en mitad de la negrura absoluta, sin margen de error. Esa es la cruda y maravillosa realidad de la exploración espacial que ocurrió en aquel instante. El misticismo del cosmos, interrumpido por la biología más básica. En una mano, el destino de la navegación humana futura y en la otra, una llave inglesa para sobrevivir a tus propios desechos. Y funcionó. La reparación del retrete fue un éxito y la danza de proximidad fue impecable. La etapa del cohete finalmente se alejó para hundirse y arder en la atmósfera terrestre, dejando a la Integrity completamente sola, flotando en el umbral helado del vacío profundo. Pero si creéis que aquí terminaba la tensión, os equivocáis, porque ahora viene lo oscuro. Ahora viene lo irreversible. En las oficinas del equipo de control en Houston, las luces están encendidas y los directores de la misión
acaban de sentarse en la mesa y delante de ellos tienen el estado general de la nave, los márgenes de combustible, la precisión de la navegación y el pulso de 4 personas que están a punto de hacer historia. Ha llegado el momento del veredicto, ese instante en el que la tecnología se aparta para dejar paso a la decisión humana. Si la sala dice go, el motor principal escupirá fuego y ya no habrá marcha atrás, vuelta atrás. Serán inyectados en una trayectoria directa hacia la Luna, lejos de cualquier órbita de rescate convencional. Y aquí los expertos se hacen preguntas. ¿Están los sistemas realmente sanos tras los sustos de las primeras horas? ¿Tienen el coraje de arriesgar 4 vidas en el salto definitivo? Ese jueves 2 de abril estaba a punto de convertirse en el día más largo de sus vidas y también de las nuestras, porque en ese preciso momento se terminó el ensayo. La red de seguridad se ha desvanecido. Se acabaron los juegos en la órbita baja, ese refugio donde la gravedad de la Tierra aún actúa como una madre protectora. Porque ahora vamos a cruzar la frontera invisible hacia el abismo que separa a los simples visitantes orbitales de los verdaderos apóstoles del espacio profundo. Llegamos al momento de la apuesta total. Sí, apuesta total, porque en ese instante resonaba en el aire la frase que el comandante Reed Wiseman le lanzó a la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson, justo antes de dejar la Tierra, y que ya se ha convertido en una de las frases emblemáticas de esta misión. All right, Charlie, your Artemis 2 crew is go for launch full send. Es decir, de acuerdo, Charlie, la tripulación de Artemis 2 está lista para el lanzamiento. A por todas. Como veis, no dijo procedan, no dijo adelante, dijo full send, a por todas, sin reservas, sin frenos, hasta el final. Por cierto, perdonad mi inglés, y es que en Irlanda no he aprendido mucho. Y es que ese espíritu del full send alcanzó su clímax ese jueves 2 de abril, justo a las 19 horas y 49 minutos, porque Houston dio el go, ¿sí? Por fin dijo go. Y justo en ese momento la tripulación confirmó el encendido. Comenzó el verdadero salto, la maniobra de inyección translunar, el TLI. Por cierto, se lo intenté explicar a mi hija mientras tomaba una Guinness en un pub escuchando música irlandesa. Sí, le dije que ese momento, la inyección translunar, el TLI, es como dejar de dar vueltas a la manzana para lanzarte a la autopista a ciegas. También le dije que el motor principal del módulo de servicio, que es europeo, rugió durante 5 minutos y 49 segundos, que debieron de ser eternos para los astronautas. Porque imagínate estar allí sentados y escuchar esa deflagración controlada que inyectó un cambio de velocidad masivo, sí, un cambio de velocidad absoluta, 1274 pies por segundo directamente en las venas de su trayectoria. En la cabina, las 26 toneladas de la nave fueron aplastadas contra los asientos con una aceleración que te roba el aliento. Debió ser tremendo. Le pedí que se parara a pensarlo, sí, a mi hija. Le dije que la mecánica celeste no es pisar el acelerador en línea recta hacia la Luna, eso no es, sino que es entrar en una geometría de retorno libre, un arco de precisión absoluta que, si todo va bien, los llevará alrededor de la Luna y los traerá de vuelta a casa por pura gravedad. Es como saltar de un tren bala en marcha, intentando caer dentro de la puerta de un avión supersónico que pasa por encima, confiando tu existencia a unas ecuaciones matemáticas dibujadas en una pizarra. Sí, brutal. Hay que fiarse de eso. Imaginad los astronautas. Y además, mucha gente me pregunta, pero JJ, si la trayectoria es de retorno libre, ¿entonces ya no hay riesgo? O sea, ¿automáticamente ya el viaje es automático? Pues no, cuidado con eso. Retorno libre no significa misión automática e invulnerable. Significa que la física te pone el camino de vuelta, pero sigues dependiendo de que la navegación sea milimétrica, de que el soporte vital no falle, de que las comunicaciones resistan y, sobre todo, de que el escudo térmico aguante el infierno de la reentrada al final del viaje. Por lo tanto, el retorno libre es una red de seguridad, sí, pero no es un seguro de vida. Pues bien, Reed Wiseman y su equipo eran conscientes de que si aquel encendido se desviaba un solo segundo, la misión entraría en un territorio de incertidumbre absoluta. Pero el motor cumplió. El rugido se detuvo de golpe, y en mitad de ese silencio sepulcral que solo existe en el vacío, llegó la recompensa que desafió toda lógica. Wiseman se asomó a la escotilla y disparó la cámara. El resultado es la fotografía que hoy el mundo entero conoce como Hello World. Y muchos me habéis preguntado también por qué tanto revuelo con esa captura, si ya tenemos miles de fotos de la Tierra. Pues escuchadme bien, porque esto no es una simple postal espacial, es una puñalada directa a nuestra perspectiva. Porque olvidaos de la amigable y luminosa canica azul de los libros de texto.
Lo que tenemos aquí es una prueba visual de escala y distancia que te encoge el alma. Es el segundo exacto en el que dejas de mirar un hogar y empiezas a enfrentarte a un astro. Le advertí a mi hija que se preparara para entender lo que estaba viendo, porque lo que Wiseman cazó a través de esa ventana de cuarzo fue, en realidad, un eclipse planetario, porque la tripulación contempló a la Tierra convertida en un disco colosal, una silueta imponente e implacable, recortada contra la luz de un sol que había quedado oculto justo detrás de nosotros. Pero no era un círculo negro y muerto, era una esfera delimitada por un anillo de fuego ardiente, nuestra propia atmósfera, filtrando los rayos solares, coronada en los polos por el baile eléctrico de las auroras y envuelta por la sutil y fantasmal luminiscencia de la luz zodiacal. Era la estampa sobrecogedora de un planeta despidiéndose de sus hijos, agitándoles la mano desde la inmensidad del abismo. En ese preciso instante, a cientos de miles de kilómetros de distancia, ocurrió un clic psicológico irreversible. Sí, irreversible. Para los 4 tripulantes de la Integrity, porque la Tierra dejó de ser definitivamente el suelo que daban por sentado para transformarse por primera vez en un destino, un faro lejano a que, si la física y el coraje lo permitían, algún día tendrían que luchar por regresar. Pero el éxtasis es un combustible que se consume rápido. El universo no entiende de poesía, y en cuanto la euforia del salto inicial dio paso al silencio absoluto, el espacio les propinó una bofetada de cruda realidad técnica, porque a velocidades que desafían la lógica y flotando en ingravidez, la tripulación de la Integrity desplegó un artefacto del tamaño de una simple maleta, el Flywheel. No os equivoquéis. Esto no tenía nada que ver con una rutina de gimnasio para estirar las piernas. En esta misión, los astronautas dejaron de ser únicamente exploradores para convertirse en una máquina biológica bajo sospecha, porque sus pulmones eran ahora los sensores más delicados. Su sudor se tradujo en telemetría pura y su metabolismo pasó a ser el dato más crítico en las pantallas de Houston. Y es que el ejercicio en Artemis II tiene un objetivo casi sádico: torturar a la nave. Y ahora os lo explico, porque fijaos en la proeza de ingeniería. El equipo de gimnasia de la Estación Espacial Internacional pesa casi 2 toneladas, pero en la Orión, donde cada gramo extra se paga con fuego, han creado este yo-yo demoníaco de apenas 13 kilos, capaz de castigarte con 180 kilos de resistencia en cada tirón. Al forzar sus músculos contra este dispositivo, estaban estresando deliberadamente el sistema ambiental, porque Houston necesitaba comprobar si esos filtros de última generación podían devorar el dióxido de carbono, la humedad y el calor asfixiante que 4 adultos generan al jadear en un volumen tan reducido. Porque pensad una cosa, el heroísmo espacial es un 10% de misticismo y un 90% de desesperada fontanería del aire. Si la cabina no lograba purificar su propio aliento en ese entorno claustrofóbico, la misión se convertiría en una tumba de metal mucho antes de vislumbrar el primer cráter lunar. Para demostrar que la nave podía sostener la vida bajo presión extrema, el cuerpo humano tuvo que convertirse en el experimento definitivo. Y mientras superaban esas pruebas de resistencia biológica, la Integrity devoraba en silencio la travesía más solitaria imaginable. Más de 250.000 kilómetros de vacío absoluto. Sí, 250.000 kilómetros. Al tercer día de vuelo, el plan dictaba realizar la primera corrección de trayectoria, un pequeño encendido del motor para ajustar el rumbo. Pero ojo que entonces, desde el control de misión, llegó una orden insólita que demostró una maestría de navegación escalofriante, porque dijeron: cancelad la maniobra, no toquéis nada. Y es que el encendido translunar había sido tan obscenamente preciso, que la trayectoria había sido tan y tan limpia, había salido tan limpia, que alterar la órbita en ese punto era del todo innecesario. En el espacio profundo, la perfección absoluta es inusual, a veces hasta inquietante. Pero allí no había espejismos ni errores ocultos, simplemente las matemáticas humanas acababan de vencer al caos cósmico. La trayectoria era perfecta, no había que tocar nada. Y así, mecidos por esa tranquilidad matemática, llegó el despertar del tercer día de vuelo. A las 13 horas, la cabina de la Integrity se inundó de música. Sí, de música. Y dejadme que me detenga aquí un segundo, porque os podéis preguntar: pero JJ, si en el espacio hay vacío, ¿cómo demonios escuchan música allí arriba? Pues sí, es cierto que fuera de la nave rige la dictadura del silencio absoluto, porque el sonido necesita un medio físico para viajar. Pero dentro de la cápsula Orión, la tripulación respira
gracias a una atmósfera presurizada artificial. Y justamente ese aire es el vehículo perfecto para las ondas sonoras. La música sale por los altavoces del sistema de comunicaciones o desde sus tabletas y viaja por el aire, rebotando contra las ventanas de cuarzo, los paneles de fibra y el metal de los asientos. Eso sí, no os imaginéis la acústica de un estudio de grabación, para nada. Porque al no haber alfombras, ni cortinas, ni materiales blandos que absorban el eco, el sonido es crudo y metálico. Además, la melodía tiene que competir constantemente con el verdadero corazón de la nave, el zumbido infinito, mecánico y algo agobiante de los ventiladores y de las bombas del sistema del soporte vital, que eso suena constantemente, pum, 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 día tras día, hora tras hora, segundo a segundo. Pero bueno, en medio de esa peculiar caja de resonancia, en Houston, decidieron despertarlos con los acordes de In a Daydream, en un sueño despierto, un tema de los 90 de los Freddie Jones Band. Y no fue una elección de playlist al azar, fue un guiño brillante y cargado de ironía por parte del control de misión. Porque pensadlo bien, la letra de la canción empieza diciendo esto: el sol brilla para despertarme. Ya estoy metido en un sueño despierto. Porque para la NASA era la forma perfecta de empatizar con ellos. Sabemos que lo que estáis viviendo es surrealista. Y es que allí estaban los cuatro, flotando en ingravidez, envueltos en una estampa tan brutal a 160.000 kilómetros de casa, que, literalmente, sentían que estaban atrapados en un sueño lúcido. Porque sí, empatiza con ellos. Eres un astronauta, estás flotando, te acabas de despertar y vas directo a la Luna. A dar la vuelta a la Luna y volver a la Tierra. Es alucinante. Pero la verdadera ironía del mensaje de Houston, y por lo que pusieron esa canción y no otra, era la advertencia implícita que escondía en el espacio profundo. Soñar despierto es un lujo letal. También era una forma de decirles: disfrutad de las vistas, pero espabilad, porque no había tiempo para ensoñaciones. Y es que el radar ya devoraba a un ritmo frenético los kilómetros que los separaban de la Luna. Llegaba el momento de frotarse los ojos, despertar de golpe y activar el sistema O2O, que es el próximo gran salto en la conectividad humana. Sí, nos vamos a conectar de maneras diferentes, porque no es que fueran a jubilar la vieja y confiable radio, que sigue siendo su cordón umbilical sagrado, y es que la Orión se convirtió en ese preciso instante en un francotirador de fotones, porque en ese momento apuntaron un haz de luz láser pulsada directamente al corazón de la Tierra para demostrar que podemos enviar un torrente de vídeo en 4K, voz y datos a velocidades de vértigo a través del abismo. Pero muchos preguntaréis, ¿para qué queremos láser si ya tenemos radio? Pues la respuesta es el futuro, porque la radio es un hilo fino, el láser es una autopista de información, porque el nuevo sistema O2O es la prueba de que una nave tripulada puede sostener operaciones complejas y ciencia masiva a distancias lunares. Estábamos viendo en tiempo real cómo se tejía el sistema nervioso de una futura civilización interplanetaria. Pero como siempre, el espacio no regala milagros sin cobrar un peaje, porque mientras celebraban aquel triunfo de la luz, el universo les devolvió una realidad invisible y abrumadora. Se habían quedado sin refugio, es decir, han dejado justo atrás la magnetosfera terrestre, ese escudo magnético invisible que nos abraza y nos permite dormir tranquilos cada noche en el suelo de casa, porque ahora los escasos centímetros de aleación de la Integrity de su nave son el único muro entre su vida y un bombardeo incesante de partículas subatómicas que los atraviesa en un silencio absoluto. Y ahora teníamos que demostrar que sabíamos escondernos, que sabíamos hacernos invulnerables, cuando ya no tienes a la madre tierra cubriéndote la espalda. Y bajo esa amenaza fantasma, el ambiente en la cabina volvió a tensarse, porque el verdadero terror psicológico a cientos de miles de kilómetros de casa no reside únicamente en un fallo de los motores, ni en un apagón de los láseres, sino en la cruda y desesperada fragilidad de nuestra propia anatomía, sí, de nuestro cuerpo. Había llegado el momento de enfrentarse a los simulacros más oscuros, aquellos donde los astronautas no solo vuelan, sino que deben sobrevivir bajo la sombra constante de una emergencia médica sin rescate posible. Porque imaginad un escenario escalofriante, un paro cardíaco en el espacio profundo, en la Tierra. La gravedad es la gran aliada. Dejas caer tu propio peso para comprimir el pecho de la víctima. Pero en la microgravedad
Newton es un juez implacable. La tercera ley de la física dicta que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Por eso, si intentas hacer un masaje cardíaco y empujas el pecho de tu compañero, la fuerza de tu propio impulso te escupirá a ti en dirección contraria y saldrás rebotado violentamente hacia el techo. Para salvar una vida allí arriba, tienes que encadenarte, literalmente, sí, encadenarte. Y es exactamente el tipo de contingencia para la que esta tripulación lleva años entrenando. Reanimar un corazón anclándose con arneses a las paredes y usando sus propias piernas como palancas. Tienen que convertirse físicamente en parte de la estructura de la nave para que la presión sobre el pecho sea efectiva. Y es que los astronautas han tenido que adaptar desde la maniobra de Heimlich en caída libre hasta técnicas de soporte vital avanzado, asumiendo una verdad que hiela la sangre. En la Tierra, llamas a una ambulancia y viene. Allí fuera, o sabes convertir tu nave en una UCI de urgencia, o el vacío dicta sentencia. Y ahora algunos me diréis, pero JJ, ¿por qué tanto drama con la medicina y la radiación si no hubo ninguna emergencia real? Pues precisamente por eso, porque el alma de Artemis II no es sentarse a esperar la catástrofe, sino llevar al límite absoluto la capacidad de respuesta humana en el lugar más hostil de la creación. Porque en la órbita baja, la Tierra aún te cuida, pero aquí fuera estás a solas con tus latidos. Tenían que verificar cómo se gestiona la vida y la muerte en el aislamiento más total, antes de que la inmensidad del cosmos se convierta en su única vecina. Y fue justo ahí, en mitad de ese ambiente claustrofóbico de cables, sudor y simulacros de supervivencia, cuando el universo decidió dejar de ser un mapa para convertirse en una realidad física aplastante, porque Christina Koch se acercó a la ventanilla y por un instante el tiempo se detuvo. El destino ya no era un concepto abstracto, ni una coordenada en una pantalla. La luna había dejado de ser esa pegatina brillante y plana que vemos desde la calle. Se había transformado en un mundo tridimensional, colosal y silencioso, que llenaba todo el encuadre. Un globo gris que parecía abalanzarse sobre la Integrity, con una presencia tan masiva que te corta el aliento. Y con una emoción que traspasaba el vacío, Christina transmitió a Houston una frase que resumía perfectamente lo que estaban sintiendo ellos, y también el sentir de toda nuestra especie. Todos tuvimos una expresión colectiva de alegría por eso. Ahora mismo podemos ver la luna a través de la escotilla de acoplamiento, y es una vista preciosa. Y justo aquí llegamos a la mitad de la misión. Es espectacular, porque todo lo que hemos vivido, desde el rugido ensordecedor en Florida hasta este silencio de cristal en el espacio profundo, converge en un solo punto, un punto en el tiempo, porque el lunes, durante 6 horas críticas, la tripulación de la Integrity se va a asomar a una ventana abierta hacia lo desconocido para contemplar abismos que ningún ojo humano ha presenciado jamás en directo. No estarán mirando una postal, estarán observando geología desnuda, cicatrices planetarias y un hemisferio que nuestra especie solo ha alcanzado a ver un puñado de veces. Porque la Luna no es solo un destino, es una cápsula del tiempo de 4.500 millones de años, un archivo geológico que el vacío ha conservado intacto desde la infancia más remota del sistema solar, y desde su trayectoria de retorno libre verán cerca de un 20% de la cara oculta, iluminada por una luz pálida y rasante. Mirarán directamente a los ojos del abismo, observando la gigantesca cuenca orientale, que es una herida de impacto del tamaño de un país entero, y los cráteres Pierazzo y Ohm, analizando con sus propias retinas esas crestas afiladas que nuestros satélites solo han podido intuir desde la distancia. Y entonces llegará uno de los momentos más extraordinarios de la misión, el gran apagón. Será un eclipse de casi 1 hora, donde la masa gris de la Luna devorará el Sol desde la perspectiva de la Orión, hasta borrarlo del universo. En ese vacío total solo quedará un fuego helado, la corona solar, brillando como un halo espectral alrededor del cadáver lunar. En esa oscuridad asfixiante, los astronautas se convertirán en cazadores de luz, buscando desesperadamente destellos de micrometeoritos, chocando contra la superficie oscura o intentando detectar ese polvo fantasmagórico que levita en el limbo lunar. Quizás sean las horas más largas de su vida, pero si sobreviven a la hipnosis de la sombra, la física les tiene reservada la salvación definitiva, porque la Luna no será una parada, será una palanca gravitatoria, porque su masa curvará la trayectoria de la Integrity y la colocará con una precisión matemática en el camino de vuelta a casa, de vuelta a la Tierra. Lo más elegante de todo es que, llegado a ese punto, no será un motor el que compre el regreso, no,
sino la geometría misma del sistema Tierra-Luna haciendo su trabajo, porque la Luna no los atrapará para quedarse con ellos, los tocará lo justo para doblar su destino y lanzarlos con una fuerza incalculable de vuelta al planeta que los está esperando. Y si el cálculo humano no falla, que no fallará, la Tierra lo reclamará de vuelta. Y ojo, que como veis ya estoy aquí, de vuelta en el estudio, con los pies en la Tierra, pero la mente todavía a 400.000 kilómetros, procesando cada dato que nos llega desde la profundidad del espacio. Se acabó el viaje por Irlanda. Ahora toca sentarse a analizar de verdad. Eso significa que en los próximos días vamos a destripar juntos cada bit de telemetría enviado por láser y seguiremos muy de cerca todo lo que esta misión nos enseñe sobre los sistemas que tendrán que traerlos de vuelta, incluyendo ese escudo térmico, y descubriremos si la reparación del inodoro aguanta la presión del regreso. Porque ninguna de estas pruebas vive aislada. Cada maniobra, cada chequeo médico y cada bit de datos que llegue de Artemis 2 está comprando confianza para Artemis 3 y para todo lo que venga después. Vamos a diseccionar una misión que os lo aseguro está reescribiendo el código fuente de nuestra especie. Y si este viaje al borde de la Luna te está poniendo la piel de gallina constantemente, necesito que le des con ganas al botón de like. En serio, sácale brillo. Quiero ver una ola de likes tan potente que se detecte desde el mismísimo centro de control en Houston. Suscríbete y activa la campanita si no quieres que tu cerebro se quede en la órbita baja. Porque aquí no queremos mentes confinadas. Queremos que el conocimiento rebote y que cada vídeo tenga más alcance que la propia señal de la Integrity. Y pulsad ese botón del hype para que el algoritmo nos propulse hacia otras mentes sedientas de asombro. Pero como os digo, este viaje no termina aquí. Si queréis que tu mapa mental de esta locura sea perfecto, tienes que ver mi autopsia técnica del último ensayo del SLS y el documental donde abrimos la caja negra del escudo térmico. Os dejo por aquí la lista de reproducción, el regreso a la Luna, todo sobre Artemis. Aquí tenéis todos los vídeos que he realizado sobre esta misión. Y ahora sí, lánzate al laberinto de los comentarios, quiero leerte. Sabiendo que el escudo térmico ha dado sustos, que las comunicaciones fallaron y que un simple fallo en el baño puede poner en jaque la misión, ¿te habrías sentado tú en esa cápsula el pasado 1 de abril? ¿O prefieres ver los toros desde la barrera terrestre como mi hija? Y nada, si entre vídeo y vídeo tienes ganas de más ciencia y más historia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, para ver píldoras de conocimiento sin filtros. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y recordad siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.